Pongo a grabar. Ahora sí, oficialmente, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Esa es la última clase que tienen de organización documental. Pues por ahora está pendiente la elaboración de las gavetas. Ya no les voy a dejar más actividades de aprendizaje. Van a ser hasta ahí, pero pues sí voy a darles esta clase para explicarles el tema que hace falta. Profe, Bueno, buenos días. hola, muy buenos días, Mauricio. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la transferencia primaria. Ustedes quizás en algún momento escucharon acerca de las transferencias y vieron algún contenido pues referente al tema de las transferencias. Bueno, yo creo que hoy vamos a ver cómo nos rinde el tiempo y si no, pues si se nos cae la conferencia, pues entonces volvernos a conectar porque pues es para que alcancemos a abarcar todo el tiempo. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para que empecemos a ver qué son las transferencias. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una transferencia documental? Entonces, una transferencia documental es una remisión de los documentos de archivo de gestión al central. Como ustedes bien recuerdan, el ciclo vital del documento está conformado por 3 archivos, uno que es el archivo de gestión, el otro el archivo central y el archivo histórico. Las transferencias se dan desde el archivo de gestión al central y desde el central al archivo histórico. Cuando hablamos de transferencia primaria, es esa transferencia de documentos que se da desde el archivo de gestión hacia el archivo central. Y la transferencia secundaria es la remisión desde el archivo central hacia el archivo histórico, que ustedes saben que ya es el menor número de documentos que se da esa transferencia. ¿Por qué? Porque solamente los documentos que se transfieren del archivo central al histórico son los documentos que tienen valores secundarios o valor secundario. Bueno, esta es una guía de una entidad pública que es la alcaldía de Ibagué. Pues es un documento público, no hay problema. Yo creo que se las compartí igual ahí en el Drive. Y me pareció pues muy buena porque ellos tienen muy bien definidos los pasos para efectuar la transferencia documental. ¿Están viendo allí? Sí. Sí. Sí, bueno. Entonces miren los pasos. Primero hay que tener en cuenta la fecha programada en el cronograma de transferencias. Eso no es que no, es que yo vi que está muy, que es que el archivo de gestión tiene muchos documentos, entonces hay que enviarlos para el archivo central, como hacen muchas empresas privadas. De hecho, yo he conocido muchas empresas que dicen, no, es que eso ya está tan lleno, hay que llevarlo. No, precisamente para eso existen las tablas de retención documental, ¿cierto? Entonces, hay unas fechas programadas para efectuar las transferencias. Segundo, solicitar la visita del profesional técnico o auxiliar del proceso de gestión documental, que siempre va a haber una persona que se encarga de realizar ese proceso, una persona que esté allí dentro del archivo central que se encargue de orientar el procedimiento de la transferencia. Tercero, siguiendo la metodología y recomendaciones que haga el Archivo General del municipio, en este caso es del municipio, ¿cierto? Porque estamos hablando de la Alcaldía Municipal de Ibagué. Si fuera, por ejemplo, de la Gobernación de Risaralda, sería que el Archivo General del departamento quien haría ¿qué? Las recomendaciones. Con el tiempo oportuno para dar cumplimiento al cronograma, prepare transferencia primaria teniendo en cuenta lo establecido en la TRD. ¿Qué es la TRD? Tabla de retención documental. O la TVD. Tabla de valor. Tabla de valoración documental. Entonces allí están establecidos esos tiempos. Cuarto, seleccione los expedientes de las series y subseries documentales que según la tabla de retención documental deben transferirse porque ya han cumplido su tiempo de retención en el archivo de gestión. Entonces la tabla de retención es fundamental aquí para realizar la transferencia primaria. O sea, ¿para qué? Para yo conocer cuál es el tiempo en el cual yo debo transferir mis series, subseries y unidades documentales o tipos documentales. Ustedes ya manejan muy bien esa terminología. Quinto, retire el material metálico y aquellos documentos que no son esenciales en el expediente. Impresos o publicaciones periódicas, revistas, folletos, formatos, hojas en blanco, borradores, copia o fotocopia cuyos originales se encuentran en el expediente, fotocopias de leyes y decretos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es ese material metálico? Por ejemplo, los ganchitos de la cocedora. Cuando nosotros vamos a realizar la transferencia primaria, nosotros retiramos todos esos ganchitos de la cocedora y dejamos el papel bien, ¿sí? Ya, sin nada. Esas hojas en blanco se quitan, se van, eso no hay necesidad de dejarlo dentro del expediente. Y todo lo que haga, todos aquellos documentos que son documentos que no son de gran importancia, ¿sí? Se pueden retirar. Allí los ven ustedes cuáles son.
Sexto, ordenar los tipos documentales uno detrás del otro en el orden en que se van generando, recibiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo unos documentos o una carpeta en el archivo de gestión, yo lo que hago es que cuando yo voy a ordenar los documentos en el archivo de gestión, yo los ordeno de más antiguo a más nuevo, o sea, de forma ascendente, ¿cierto? ¿Se han visto ustedes? De pronto han tenido la oportunidad de mirar que lo Sí, más antiguo va abajo y lo más nuevo va arriba, cuando está Sí, en gestión. Pero cuando yo voy a realizar la transferencia, yo debo darle una vuelta a eso y debo de organizar en forma descendente. descendente. Exacto, o sea, que lo más nuevo me queda abajo y lo más antiguo me queda arriba, cuando yo voy a hacer la transferencia. Esto es lo que dice acá. Bueno, séptimo, tenga en cuenta que en cada carpeta debe incorporarse un volumen adecuado de folios. Bueno, entonces yo no puedo tener más de cierta cantidad de folios en una carpeta. Ahorita vamos a ver una presentación sobre qué es eso del folio y el proceso de foliación para que ustedes entiendan bien. Pero entonces hay que tener en cuenta que debe de haber un volumen adecuado. Eso no puede decirnos que en un folio voy a tener 500 hojas y en el otro 50. No, debe haber un volumen adecuado. Octavo, registre los datos completos en el formato único de inventario documental. Bueno, ¿qué es el inventario documental? Para no salirme de la presentación, les hablo. Hay un acuerdo que se llama el Acuerdo 042, que ustedes también lo tienen allí en los materiales de Q10, y en el Acuerdo 042 habla de la aplicación del inventario único documental. ¿Qué es el inventario único documental? Algunos de ustedes o muchos de ustedes ya han escuchado acerca de un inventario. De hecho, en contabilidad ustedes ven inventarios, ¿sí? Entonces, en el inventario, ¿qué hace uno? Por ejemplo, en contabilidad, usted va teniendo un registro de todos los bienes muebles que usted vaya adquiriendo, de toda la maquinaria, el equipo, ¿sí? Usted va reteniendo ese registro. Cuando hablamos de ese inventario en la parte documental, hablamos de la cantidad de documentos o de series y de subseries que yo tengo, ¿cierto? Yo voy registrando en un formato todos esos documentos. Ese es el inventario único documental. Es muy importante registrar los datos completos en ese formato, porque cuando yo voy a hacer la transferencia, yo no puedo ir a entregar la caja con los documentos sin decir qué hay ahí y cuántos folios hay. Precisamente por eso es que yo, cuando organizo la carpeta, yo la organizo en forma descendente, porque yo debo realizar un proceso que se llama el proceso de foliación. El proceso de foliación me dice cuántas hojas o cuántos folios tengo yo ahí en esa carpeta o en ese expediente. Entonces, ¿para qué? Para yo poder registrarlo en el formato único de inventario documental. Entonces dice aquí, teniendo en cuenta que si un expediente está conformado por varias carpetas, en la columna número de orden consignará solamente el número que corresponda consecutivamente. Y en la columna nota indicará cuántas carpetas conforman el expediente. Pues en el caso de que son varias carpetas para un solo expediente, entonces allí debe de hacerlo de esa manera. 9. Imprima en original y copia el formato único de inventario documental y remita con memorando a la unidad de archivo junto con la documentación relacionada. De lo que les decía, cuando usted realiza la transferencia primaria, se lleva la caja, que es una caja especial para archivo, ¿sí? Que son unas cajas con la tapa al frente. No sé si alguna vez hayan tenido la oportunidad de verlas. Es una caja que tiene la tapa al frente y va identificada, tiene todos los datos de las agrupaciones documentales, todas las series, subseries y unidades documentales que contiene esa caja. Efectuando el inventario, ubique los expedientes dentro de las cajas para archivo, lo que les decía, identificando en cada una de ellas la siguiente información. Entonces, como les decía, las agrupaciones, el fondo, la sección, la subsección, la serie, ¿el código de qué? De la serie, el número de carpetas, o sea, cuántas carpetas hay, y el número de la caja. Las fechas extremas. Dime. Qué pena molestarla, es que hay varios compañeros que no han podido ingresar, están esperando esta aprobación para ingresar a la clase. Ah, listo, ya los ingreso. Vale, profe, gracias. Listo, ahí ya ingresaron. Bueno, entonces, las fechas extremas. ¿Qué son las fechas extremas? ¿Cuáles creen ustedes que son las fechas extremas? No sé, profe. ¿No serán las fechas que en donde fue recibidos los documentos? No, las fechas extremas, Profe, por ejemplo, yo tengo una serie que se llama comprobantes, ¿cierto? Entonces, esa serie de comprobantes va del 2016 a 2017. Es un ejemplo,
¿sí? 2016 a 2017, esas son las fechas extremas. Ok. Realice una transferencia en la fecha programada en el cronograma de transferencia. Bueno, solo que esté en el cronograma, no empezar a generar desorden. Mira, hay entidades que manejan mucha documentación. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en el Archivo General del Departamento, o sea, es una cosa impresionante la cantidad de documentos que reciben de diferentes entidades o instituciones del Estado que hacen parte del departamento. Es por eso hay que tener muy en cuenta cumplir con esos cronogramas. 12. Una vez realizado el cotejo de la transferencia documental, ¿qué es cotejo? ¿Qué creen que es cotejo? Comparación. Sí, que se compare, que efectivamente lo que diga en el formato único inventario documental sea lo que se está recibiendo, porque es que eso debe de ir firmado. Por ejemplo, hay una remisión, que es un memorando el que se realiza para que la persona a la que se le entrega lo reciba y le ponga el radicado, ¿cierto? Lo recibía conformidad, sí, efectivamente esto es lo que me están entregando. Entonces dice así: el funcionario de Archivo General del municipio, o si es el funcionario del Archivo General del departamento o de la nación o quien haga sus veces, procede a firmar el inventario único documental, al igual que el funcionario responsable de la transferencia y el funcionario responsable de la oficina que transfiere. O sea, el inventario documental queda firmado por todas las personas que intervienen en el proceso de la transferencia. Y 13, el funcionario responsable del archivo ubicará la documentación en la respectiva estantería, según cómo esté organizado el archivo central en ese lugar, separando las transferencias de cada una de las dependencias. Entonces, ya procedes a organizar. Listo. Esos son los pasos para realizar la transferencia primaria. Sencillo, ¿cierto? Bueno, aquí hay otra persona esperando para ingresar. Ya le doy ingreso. Bueno. Ahora sí les voy a mostrar el procedimiento para la foliación. ¿Qué es lo que hace falta allí? Bueno. Entonces, ¿qué es foliar? Primero, saber qué es un folio. Un folio es una hoja, ¿cierto? No es un documento completo, es una sola hoja el documento. ¿Dónde se realiza la foliación? La foliación se realiza en el extremo superior derecho en sentido de la lectura, como lo están viendo ustedes aquí. Como les decía yo ahorita, se organiza en forma descendente. Miren ustedes que esta es la fecha más antigua arriba y la fecha más nueva abajo, ¿sí? Y se hace es en ese borde, en este extremo. No se hace ni abajo, en pie de página, ni a la izquierda, sino en el derecho, en el sentido de la lectura. Y no se realiza con lapicero de colores, sino con lápiz de mina negra, perdón, HB. Solamente con eso. Y pues tratar de no repintar. Hay que respetar la trazabilidad. Entonces mire aquí el proceso de foliación. Por ejemplo, una historia laboral, informes contables, está todo el proceso, la fecha más antigua y la más nueva abajo, ahí está la foliación. Hay errores muy comunes en la foliación, por ejemplo, cuando a veces uno recibe documentos que tienen ya una numeración previa. Cuando uno recibe los documentos con numeración previa, uno lo que hace es anular esa numeración trazando una línea oblicua, ¿sí? Como dice aquí, no se debe tachar, uno no debe tachar ni usar corrector ni nada. Solamente muy suavemente con el lápiz uno traza una línea oblicua y anula esa numeración y ya, sigue con la numeración normal. Las fotografías se deben foliar por el verso, o sea que no se folia nunca sobre la fotografía, sino atrás. Lo mismo, las radiografías se guardan en un sobre, ¿cierto? Tampoco se puede colocar ni marcador ni nada en ellas, sino con el mismo lápiz. En el sobre se marca. Los planos se deben foliar en la parte superior derecha, en sentido de la lectura, o sea, lo mismo, también. Los sí dicen correspondientes. Profe, y los planos van metidos en un sobrecito, ¿cierto? Transparente. No. Pues
digamos que es opcional, no es que diga que tiene que ser obligación que se guarden en un sobre transparente, pero sí es opcional por temas de conservación documental que se hace, incluso no solamente en planos, hay muchos documentos que optan por guardarlos en estos sobrecitos transparentes para que puedan conservarse. Estos tipos documentales, como se los decía ahorita, deben ser referenciados en el inventario único documental. Y en las observaciones, perdón ahí el gazapito, el error ortográfico, el número de folio que les corresponde, la cantidad, el tamaño, el color, tipo, el punto. ¿Sí? ¿Y los CDs? ¿Cómo se folian? ¿Cómo se archivan? En un sobrecito. Ellos vienen en un sobre blanquito, ¿lo han visto? Ahí el sobre es el que se folia. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Ah, yo no sabía que el sí también se foliaba. Sí, se folia Sí, también. también se le pone el número. Nosotros lo pegábamos en una hoja, pues en un sobrecito, pegábamos ahí en la hoja y en esa hoja realizábamos la foliación. Sí, no se puede. Pues según el procedimiento de foliación dice que debe ser en el sobre. Bueno, los requisitos. La documentación que va a ser objeto de foliación debe contar con los procesos de clasificación. Nosotros ya a esta altura sabemos que es clasificar, ¿cierto? Clasificar es decir ¿qué? ¿Qué es clasificar? Separar. ¿Separar por qué? Por sección, perdón. ¿Separar por qué? Ah, sí, bueno, por sección, o sea, las agrupaciones documentales. Sección, subsección, serie, subserie, tipo, unidad. Esa es la clasificación. Y la ordenación, ya nosotros lo vimos y de hecho ustedes están terminando unas gavetas que son los diferentes sistemas de ordenación que existen. La depuración, la limpieza, son fundamentales allí en el requisito para foliar. O sea, yo no voy a foliar el documento sin haber hecho primero todo ese proceso. Sí, o sea, yo lo hago es cuando yo ya tenga todo organizado, como vimos ahorita en el proceso de transferencia primaria. O sea, yo primero retiro el material metálico, las hojas blancas, los documentos que no sean de importancia, o que ya estén repetidos dentro del expediente, y ya sí después procedo a realizar la foliación. Los materiales, como se los decía, lápiz de mina negra, blanda, tipo HB o B. Las recomendaciones, solo se debe foliar con números. Yo no voy a foliar ni con letras del abecedario, ni voy a colocar 1A, 1B, 1C. No, yo folio con números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y se debe escribir el número de manera legible, sin enmendaduras. Bueno, y la recomendación es no repintar. ¿Sí? No repintar, porque en muchas ocasiones resulta que se le olvidó o folió mal, entonces debe de corregir, y pues si yo repinté mucho, pues me va a quedar mal presentado. Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un espacio en blanco. No se deben alterar los membretes, los sellos, los textos o enumeraciones. Si, por ejemplo, no se está conservando, o sea, lo ideal es que la gente adoptara en su totalidad la GTC 185, que es la guía técnica para elaboración de documentos organizacionales, y en ella, por ejemplo, cuando uno elabora una carta, en la carta se deja un espacio en blanco, que es la zona 3, que es en el margen superior derecho de la hoja, en el sentido de la lectura, y allí es donde va el espacio para realizar la radicación de correspondencia, y ahí mismo también es donde se folia. Pero entonces yo lo que debo mirar es que no me quede ese número sobre ese sello o sobre el membrete, sino que me quede en un espacio que esté en blanco. Puede ser ahí a un ladito o un poquito más abajo. No se debe escribir con trazo fuerte, como se los decía ahorita, además porque se puede causar daño irreversible en el soporte. No se deben foliar las pastas ni las hojas guarda en blanco. O sea, si yo no retiré las hojas, pues la idea es retirarlas. Pero, por ejemplo, cuando yo por eso les había dicho que yo quería hacer el ejercicio con ustedes, de que ustedes hicieran el proceso de foliación con sus carpetas. Por eso les había pedido la carpeta, para que ustedes hicieran el ejercicio teniendo en cuenta esto, ¿sí? Para mirar a ver cómo lo iban a aplicar, porque uno no folia esas hojas en blanco. Por ejemplo, o las hojas que dicen la portada, que dice el nombre de los integrantes del equipo, eso tampoco lo folia uno. Los anexos impresos, folletos, ¿sí? Discúlpeme, las hojas guardas son esas blancas que uno pone en los trabajos, la que va de primero. Sí, esas hojas son esas. No sé. Son esas.
Bueno, los anexos impresos, los folletos, los boletines, los periódicos, las revistas que se encuentren se enumerarán como un solo folio. Si se van a conservar, digamos, si se van a conservar, porque lo que veíamos ahorita en el procedimiento para la transferencia primaria decía que eso se podía retirar igual, ¿sí? Entonces ya pues eso es como decisión de cada institución, de cada entidad, si lo hace o no lo hace. Pero pues lo recomendable es no guardar eso, a no ser que, por ejemplo, haya un periódico con una publicación que haga parte de la empresa, por ejemplo, una publicación de la empresa, que eso sí se conservaría, ¿cierto? O, por ejemplo, ustedes han visto que hay, por ejemplo, periódicos que ellos guardan sus ejemplares. Entonces, pues ahí en ese caso sí lo harían. Entonces, por eso depende de la entidad. La radio... Qué pena, hay personas pidiendo ingreso también. Bueno, Gracias. Ya los admito. Se me desaparecieron. No me aparecen. Ya, deben de aparecer. No me aparece nadie esperando. No me aparece. Ah, ya, ahora sí. Sí, es que tiene el internet muy intermitente también. Listo. Bueno, lo que les decía, la radiografía, las diapositivas, los negativos o documentos en soportes similares deben colocarse con un sobre, como les decía ahorita, y se hace la foliación en el sobre. Listo. Entonces, básicamente ese es el proceso de foliación. Bueno, yo no debo tener en lo posible, bueno, y depende de la entidad, lo que les decía ahorita. Yo debo tener muy claro que hay un número límite para realizar el proceso de foliación. Entonces, yo no puedo, les voy a mostrar antes del formato de inventario. Yo no puedo colocar más de 200 folios en una carpeta. Puedo llegar hasta el 201. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un expediente que tiene más folios? Entonces, lo que yo hago es que divido, lo separo, pero yo no lo dejo solo en una sola carpeta, sino que yo lo separo y abro una nueva. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Claro, profe. Sí, profe. ¿Cómo les parece que es tan importante? Esa última parte. Que es tan importante conocer, muchachos y muchachas, ese procedimiento de la transferencia primaria, porque yo he tenido estudiantes que se me han acercado y me han preguntado, y de hecho han empezado apenas a ver la parte de gestión y trámite documental y me han dicho, profe, mira que yo trabajo en tal sitio y me están pidiendo que realice la transferencia primaria y yo no sé. Porque es muy común que eso se dé, porque si usted va a trabajar en un archivo de gestión, lo más seguro es que le toque hacer la transferencia, o que le pidan o le encomienden a usted que la haga. Entonces es muy importante, igual ustedes en el QDIES quedan con toda la información correspondiente. ¿Verdad? Les voy a mostrar, vamos a ver si aquí está el ejemplo. Este es el acuerdo 42, donde habla de los criterios para la organización del archivo de los archivos de gestión, y habla del inventario único documental. Entonces aquí, por ejemplo, habla de la conformación de los archivos, de los criterios para organizar el archivo de gestión, el instructivo del formato único de inventario. Mire, aquí dice qué va en cada parte del formato, ¿sí? Que es la entidad remitente, la entidad productora, la unidad administrativa, la oficina productora, el objeto, la hoja número, el registro de entrada, número de orden, que era el que le decían ahorita en la transferencia, que decían que se habían que eran más expedientes, que si el expediente tenía más carpetas, uno lo que hacía era colocar el número de orden y después en las observaciones colocar las carpetas. Mira aquí el formato. Ahí lo alcanzan a ver, sí. Ese es el formato. Entonces aquí está, ya cada entidad pues lo organiza, pero sí debe tener en cuenta estas partes, ¿sí? La entidad remitente, productora, la unidad administrativa, la oficina, el número de la orden, el código, el nombre de las series, o sea, el código de qué, de las series y de los tipos. Las fechas extremas, como les explicaba ahorita, si es de qué año a qué año. La unidad de conservación, si se está entregando en caja o se está entregando carpetas o tomos,
Antes usaban mucho los tomos, hoy en día no es muy recomendable. ¿Por qué no se utilizan casi los tomos? Son como unos libros de pasta dura, ¿sí los han visto? Ya no se utilizan casi, porque por medidas de conservación no es muy viable, porque en esos tomos el papel se vuelve amarillo y se llena de polvo fácilmente, mientras que en la caja se conserva de una mejor manera. Pero ahorita se me olvidó decirle. ¿Cómo les parece que el año pasado, pues en la gobernación se recibió una visita del Archivo General de la Nación y les dijeron que ya no podían volver a mutilar los papeles? ¿Qué es mutilar? Usar, por ejemplo, la cosedora o usar la perforadora para utilizar, para colocar ganchos, así sean plásticos, que ya no se debe de hacer. La recomendación, pero pues igual eso es un proceso que poco a poco se va dando, es que utilicen carpetas 4 aletas. Son unas carpeticas que tienen 4 aleticas por todos los bordes, tienen una aleta y uno lo que hace es que conserva el documento allí sin necesidad de mutilar el papel. Bueno, el número de folios, el soporte. Acuérdense que el soporte podía ser fotografía, papel, ¿sí? Entonces aquí se identifican. La frecuencia de consulta y las notas, entonces aquí si hay alguna observación se pone en este lado. Básicamente este es la hoja del inventario. Ahorita les decía, mire que tenían que firmar varias personas. Quien elaboró, quien entregó y quien recibió, con firma, lugar y fecha. Y queda la firma de las 3 personas, que era lo que decía ahorita en el procedimiento. Entonces, básicamente, pues eso es como el tema que nos quedaba faltando. Pues espero que hayan aprendido mucho o que por lo menos ya les haya quedado más claro todo, que en este momento pues ya entiendan más sobre ese tema de organización documental. No sé, que tienen de pronto algo para decir. Profe, igual usted nos dejó toda la información, nos la manda también al correo. Y hemos estado como leyendo todo lo que usted nos ha dado como en el paso de la clase. Pues hasta el momento todo ha quedado como muy claro. Profe, Sí. pues qué pena las comparaciones, ¿cierto? Como dicen por ahí, son muy odiosas, pero la verdad es que sí, por mi parte, yo pude avanzar un poquito más en ese conocimiento de gestión documental, porque verdaderamente qué cosa tan horrible el primer semestre. Muchas gracias pues por el apoyo, por toda la colaboración y por su esfuerzo. No, y a ustedes muchachos, en serio que el esfuerzo también de ustedes, porque es que es difícil en muy poquitas semanas ver todo eso, porque esto es muy extenso, es muy, muy extenso. Y pues lo importante es que ustedes hayan quedado con esos saberes, con ese conocimiento y que por lo menos esto que es lo básico que uno debe conocer y sobre todo cuando maneje un archivo de gestión, ustedes ya lo saben, de hecho un poquito más, porque les fue muy bien también con la elaboración de las tablas de recolección documental y pues realmente un auxiliar administrativo o un asistente no tiene que elaborar tablas, pero pues ustedes ya saben ahora de dónde viene eso, cómo es eso, y que a ustedes les quedó claro ya el tema de las agrupaciones documentales, qué son las series, las subseries, que ustedes tengan esos conceptos. Y sobre todo que yo siempre les pregunto a los grupos al final, según la clasificación de los archivos, ¿cuál es el archivo según el ciclo vital? ¿O cómo se clasifica el archivo según su ciclo vital? ¿Cómo se clasifica? ¿En el archivo qué? Primario, secundario, histórico. Según su ciclo vital. Archivo de gestión central o histórico. Exacto, eso es. Vea que ustedes por lo menos conozcan qué es el ciclo vital del documento y que obviamente hay una primera, una segunda y una tercera edad y que los archivos y la clasificación según el ciclo vital es archivo de gestión central histórico. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Mire que todo el proceso que vimos nosotros siempre hablamos de esos 3. Siempre hablamos y de los valores y de todo lo que hace parte más bien de eso. Entonces, pues, básicamente es eso, muchachos, ya se me va a acabar el tiempo. Muchas bendiciones, me agradó mucho conocerlo, esperando qué pasa aquí en estos días. No sé, todavía de pronto recibiendo nuevas instrucciones de don Fernando si siga con ustedes, ¿ok? Por ahora, pues ya terminamos el módulo de organización documental, quedó pendiente con las últimas sentencias, para evaluarles, y muchas bendiciones. Muchas gracias. No, profe, muchas gracias a usted por la disposición. Y a ustedes por la receptividad, muy juiciosos todos, un grupo muy Muchas grande. gracias.
pero muy juiciosos. Entonces, Muy bueno, amable. Muchas gracias. bueno, entonces, Muchas gracias. esto se me va a cortar, que por favor vamos a tomar la asistencia. Profe, y por aquí en lo que yo le pueda sacar el cuerpo, con mucho gusto. Ay, muchas gracias. Que yo la molesto. Bueno, está ahora sí. Alejandro Taborda, él no estuvo, ¿cierto que no? No lo vi. Amalfi sí. Ángela Victoria. No. No. Está acá conmigo. Ah, Ángela, más bien, ¿quiénes estuvieron? ¿Quiénes estuvieron? Díganme más bien. Mauricio. Erika. A ver. Kelly, Voy Marcela. a colocarle. Ah, por ahí me están. Esperen. Yo lo coloco por aquí, marco en otro color. Ángela está acá conmigo. Profe, pues vaya llamando ya listo, cada uno va respondiendo. Ángela sí, Sí, está. más fácil. No, es que bueno, entonces listo. Ángela sí Ay, está. ¿por qué? Ángela Osorio. No, yo no la veo. Augusto Junior. Emma no vino. No. Simoncito no vino, está dormido. Berenice. Mentira, no. No, No, mentira, sí profe, vino. Augusto Valentín sí vino. póngase de chistoso. Yo por qué no lo había escuchado. Sí. Carolina Restrepo. No. Ella no fue capaz, profe, ella intentó y no pudo Edison conectarse. Andrés. Ese no vino. No, tampoco lo vi. Jenny Juliana. tampoco pudo hacer. No, sí, ahí está. Ah, Pudo ingresar, profe. listo. Joana Mejía. No, yo sí estoy, profe. Pero que despierte, ¿Quiénes está? Joana Hace Mejía. rato estoy diciendo presente y nada. Joana Mejía. Rápido que se me va a cortar. Diana sí está. Juliana Mejía sí está. Jorge Wilson. Ay, no, él no. No. Caterina Andrea. Sí. profe, acá estoy. Esa llegó para el llamado a lista. Bueno. ¿Dónde iba? Caterina Andrea. Kelly Marcela. Presente, profe, presente. Liliana Patricia. Ya está laborando, profe. Bueno. Luisa María Arenas. Luisa. Sí, Luz Sí, María. ahí está. Sí. María Alexandra. Presente. Mayra. María Juliana. Profe. También está. Mauricio también. Miguel Ángel Restrepo. Presente, profe. Uy, Miguelito. Miguel. Natalia Vanegas. Llegué Profe. tarde, profe. También está. Ah, bueno. Sí. Sandra Castañeda. Hola, Sandrita. Ah, ya. Uy, Sandra, no se escuchó hoy. Sandra Milena Vázquez. Por acá. Juliana Danitza. Yo. Y Yurani Andrea. Presente. Ay, Yurani tan calladita como siempre. Yo ya le iba a poner pendiente. Yo dije, Yurani no está. Ella está haciendo por aquí, quién sabe qué cosa. En el Sí, patio. Está en el patio. Porque a mí se me puso. está haciendo oficio. Está en el patio. Haciendo que es diferente. Ah, bueno, muchachos, muchas gracias. Profe, usted no me llamó a Muchas mí. gracias. ¿A quién? Erika, Listo, ¿o sí? profe, muchas Sí, gracias. sí la llamó. Sí. Ah, bueno, yo no escuché. Un abrazo. Gracias, profe, muchas gracias. Gracias. día.